Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Penamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con el portal Sin Filtros de Mayor Petit en una producción de Invirne Corp. Vamos a conversar con el doctor Rodrigo Ordaz Verde, como todas las semanas, los días lunes, en su segmento Ojo con la Salud. Y Ojo con la Salud tiene la circunstancia de que a veces tenemos que estar yendo y volviendo a otros temas, ¿no? Así Porque se es. repiten las endemias, las epidemias. Bueno, y en estos países nuestros tropicales, por lo regular nos encontramos de la noche a la mañana con cualquier sorpresa. Por ejemplo, estaba comentándome usted hace rato que el dengue ha repuntado, por ejemplo, en México, en comparación con el año pasado. Entonces, yo no sé cómo estará el resto del continente, pero México tiene sus particularidades desde el punto de vista de la salud, con el clima, el cambio del clima, el frío cada rato, el calor de repente el calor, las lluvias, bueno, que son copiosas. De verdad que son circunstancias en las que uno tiene que andar ojo visor, como se dice, ¿no? Seguro. Pero ¿cómo anda el panorama del dengue de verdad, verdad, en cuanto a las previsiones de los gobiernos regionales, municipales, para evitar que las aguas se depositen? ¿Hay campañas de verdad, verdad, o ya la gente lo ha asumido como un problema común? Bueno, buenos días y bendiciones a todos nuestros seguidores de Ojo con la Salud a través de Ojo con Eso Televisión y sus filiales, sus alianzas hemisféricas y mundiales. Sí, señor. Y bueno, vamos a poner en contexto de qué se trata, porque mucha gente a lo mejor ha oído nombrar, pero quizás una buena parte de la gente no. El dengue es una enfermedad viral causada por el virus del dengue y que se transmite a través de un mosquito, la picadura del Aedes aegypti hembra, porque Mm, el mismo zancudo macho no se alimenta de sangre, la hembra es la que se alimenta de sangre y imagínese. la que esté contaminada con la enfermedad la va a transmitir entre una persona enferma y una persona sana, por ejemplo. Y que no es un mosquito, son miles y miles de No, mosquitos no, que pues no por sabemos. supuesto, en la época sobre todo lluviosa y Sí. poslluviosa, que es cuando el mosquito tiene oportunidad de crecer en las charcas, Ujú. de hacer larvas y crecer en las charcas, pues son nubes en Sí, realidad. señor. Sí. Hay zonas en donde no hay muchos, hay zonas en donde no está el Aedes aegypti, por supuesto, es raro encontrar el dengue, como esta parte, por ejemplo, la parte central de México, en Querétaro. Los casos que hemos visto en Querétaro habitualmente han sido importados, vienen de Colombia o vienen del sur de México, que es donde el dengue sí es endémico. Ok. El mosquito es un mosquito tropical. Él le gusta el calor, le gusta la humedad y allí crece bien. En las zonas desérticas muy poco, No, la zona de gran vegetación, sí. las zonas de gran vegetación. Y entonces el panorama del dengue, según la Secretaría de Salud de México, en la semana 39 hubo una alza extraordinaria, importante, que reportaron casi 27,000 casos, 26,936 casos confirmados acá en México. Oye, Siendo tres veces casi más de los que se reportaron el año pasado, ¿no? No, el año 22 para la misma semana fueron apenas 6,000. Ah, O sea, mucho más entonces. sí, 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 mucho más, casi 5 veces más. 5 veces más. Sí, sí, sí. De estos, el 73% de los casos confirmados están la mayoría en Yucatán, en Veracruz, Quintana Roo, Morelos y Puebla. Llama la atención que en Puebla, que no había habido antes tanto, sí. Y el Y resto Quintana están. Roo, que es una zona turística Sí, sí, por no, pero excelencia. imagínense, imagínense. El riesgo al que está expuesta la gente allí es bárbaro. Es correcto, porque es muy fácil que usted en una alberca bañándose o anda en cueros. Ajá, Es muy exacto. fácil que la gente ande con vestido ligero, que ya vamos a ver cuando hablemos un poco de la prevención, que es importante usar ropa completa, manga larga, de Ujú, camisa, etcétera, ¿no? Para evitar que el mosquito te pique. claro. Entonces, el 73% entonces están en esos estados y el resto más o menos distribuidos entre
entre Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche, Imagínense. la zona sur del país. Ahora, lo importante de esto es que en el continente americano, en todo el continente hubo un aumento significativo de casos en este 23 con respecto al año 2019. O sea, todos los países, Colombia, Venezuela, que nunca reporta las cifras reales de lo que pasa, toda la parte de Centroamérica está ahorita con altas cifras de dengue. Y que ha habido una época bastante lluviosa en todos estos países, ¿no? Sí, sí, cómo no. Y por otro lado, se estima la Organización Mundial de la Salud que la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer la enfermedad. Caramba. Estamos hablando de cifras importantes, por eso hoy Y, quería tomar el tema de dengue para hacer recomendaciones prudentes a la gente. ¿Ok? Entonces, es una enfermedad que tiene tres tipos importantes. Una que es la que llaman fiebre de dengue o dengue clásico, otra que es la fiebre hemorrágica y otra que es el shock hemorrágico. ujú. La mayoría de las manifestaciones son como un proceso viral, como todos los procesos virales, fiebre. En este caso, lo que más llama la atención es el dolor de huesos, que da impresionante. Parece que a la gente le hubieran caído a palos. No se puede ni parar de la cama del dolor de huesos que da. También un dolor de cabeza muy intenso a nivel de la frente más que todo. Los ojos duelen, usted los aprieta y les duele muchísimo. Una de las cosas que hacemos los médicos es presionar un poco el globo ocular y ver qué tanto le duele a la gente. Puede haber una erupción en la piel parecida a la de sarampión, pero a diferencia de sarampión, no hace, el sarampión hace coriza, o sea, ojos muy rojos, lagrimosos, y además de eso, en la boca hay un signo que llaman Koplik, que nosotros buscamos y vemos que porque la boca también se afecta y se afectan los bronquios y el sarampión de una tos que puede ser fastidiosísima. En el dengue no hay prácticamente tos. Sí puede haber náuseas, vómitos, puede haber insomnio, la gente no puede ni dormir, le pica el cuerpo por la erupción, hay falta de apetito, puede haber dolor abdominal. Es variada la sintomatología, pero ¿cómo hacemos el diagnóstico de que si es dengue? Lo primero es saber que el individuo está en una zona epidemiológica proclive a sufrir Proclive. o donde se transmite la enfermedad, donde vive el mosquito. Luego también buscamos el contacto. ¿Ha habido algún contacto con alguna persona que ya tenga dengue, se le haya diagnosticado que tenga la misma sintomatología? Y en realidad, pues, habitualmente el diagnóstico lo hacemos por los síntomas, ya lo sospechamos por los síntomas, ¿verdad? Se hacen pruebas de laboratorio, como una biometría hemática, una hematología, en donde podemos ver que hay una linfocitosis importante, y un dato básico en esta cuestión que debemos vigilar siempre son las plaquetas, porque este virus tiende a bajar las plaquetas de una manera impresionante en horas. Imagínense. Y por eso es considerada una enfermedad hemorrágica. ¿Ok? Y puede haber un tipo de manifestación grave que es el shock hemorrágico, en donde la gente sangra por todas partes dentro de su Sí. organismo y, pues, y puede morir, porque puede ser fatal. Eso le iba a preguntar, ¿en qué grado de morbilidad se le ubica a nivel mundial a esa enfermedad? Bueno, la morbilidad es lo que acabamos de decir, que es bastante contagiosa en los sitios en donde el mosquito prolifera. Ok. ¿No? Cae mucha gente, familias enteras, porque si alguien en la familia se Ajá. contagia, el mosquito pica a todos los demás A todos los demás, exacto. sí, 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 entonces tiene alta contagiosidad si uno no se cuida de las picaduras del mosquito. ¿Ok? Ahora, de mortalidad es bastante seria su mortalidad, porque tiende a bajar esas plaquetas y mucha gente corre el riesgo de que empiece a sangrar y de terapia intensiva y todo. Imagínense. ¿Sí? Sí, 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 hay que meterlos en la terapia intensiva, ponerle concentrados plaquetarios, por una serie el tratamiento. Un tratamiento puede ser complejo. ¿Eh? Ahora, también podemos hacer nosotros a nivel de laboratorio la serología para dengue, que nos va a decir si así es dengue, ok, y hay PCR también para determinar, pues ya con la cuestión genética molecular, verdaderamente sí. Pero habitualmente los estudios que están a disponibilidad son la biometría, las plaquetas y en algunos sitios la serología.
De los Ahora, países latinoamericanos, ¿dónde es la incidencia que mayormente se ha determinado? Colombia, Venezuela, Colombia, Venezuela. sí, también Panamá. Ok. Países de Centroamérica, pero en Venezuela tiene una lógica, pues. Aquí en México, a la sazón de toda esta circunstancia actual con el dengue, sí he visto que ha habido movilización de partidas para determinar en las zonas de contagio los casos sospechosos, para fumigar, porque hay que estar Ajá, eso le iba a la, decir, las fumigaciones que son la programas que fumigación. deberían ser regulares y no son. Quizás eso se ha dejado a un lado con la cuestión del COVID, con la excusa del COVID, la mayoría de los procesos, de los programas que ya venían siendo articulados con regularidad, dependiendo de la época del año en que sabemos que pudiera haber más proliferación del mosquito y por supuesto de la enfermedad. Igual pasa con fiebre amarilla, con malaria. Todos esos programas en muchos países, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, se ha abandonado y por eso esas cifras tan extraordinarias que quintuplican prácticamente lo que fueron las cifras del año pasado. Sí, yo fíjese que Eh, yo estoy recordando ahora que usted dice eso. Cuando yo viví en el municipio Díaz, en la isla de Margarita, que es una zona de alguna forma pues con bastante vegetación sí, sí, cómo montañosa no. y se fumigaba con regularidad. Sí, sí, Pero sí, desde pero que llegó el régimen actual a Venezuela, esos eso no se programas hace. fueron abandonados. Totalmente, totalmente, totalmente. Por eso ellos lamentablemente, el sistema de salud de allá lamentablemente no da cifras reales, ¿ok? Sino solo los casos confirmados. Y entonces, pues, como hay poca disponibilidad de pruebas serológicas, eso pues multiplique usted por X cualquier cantidad de los casos que en realidad pueden diagnosticarse. Como decía un amigo mío en estos días, gastan más en tarjetones electorales que en medicinas. Eso es verdad. Se Parece ha mentira. politizado. La Sí, medicina lamentablemente se ha politizado y se ha deshumanizado. sí, señor. Eso a nivel de los sistemas públicos de salud de nuestros países es una cuestión que lamentablemente hay que reconocerlo. Fallan las vacunas que también eran regulares, era una cuestión a veces que usted va a BCG, no hay BCG, 2, 3 meses sin BCG, hexavalentes, eso es matemático. Si usted tiene un estudio de tasa de natalidad de un país y usted sabe que le van a nacer aproximadamente 100.000 niños por año, pues usted tiene que comprar por lo menos 110.000 Tiene que vacunas. incrementar sus adquisiciones Claro, obligatoriamente, claro. claro. Y mire, y si usted ve que es más o menos una cifra, por lo menos comprar lo mismo que el año pasado. Mínimo, ¿Ok? mínimo, ¿Y, mínimo. y, y qué pasa? ¿Y qué pasa con esto? Por ejemplo, con las vacunas, usted tiene que en muchas de ellas hacer la petición a los laboratorios para que los laboratorios lo tomen a usted en cuenta Con tiempo, sí. con tiempo. Es una Y a programación. los países maula que te las cobran anticipadas porque no pagan regularmente. Y, y, eh, y- Así pasa. Ese es otro Pero, detalle, ¿no? pero entonces es una problemática de que las organizaciones de salud tienen que seguir haciendo sus programaciones regulares, anuales, para manejar este tipo de cosas. Que cuando aparezcan epidemias como la epidemia actual de dengue, pues tengan los recursos, ya se va a actuar sobre lo que está apareciendo y Exacto. no debería ni siquiera aparecer a esas cifras tan extraordinarias, sino, bueno, aparecieron los casos y se trataron esos casos, se hicieron cercos epidemiológicos en la zona donde hay más y se buscará la manera, menos recursos extraordinarios en un momento dado si los programas se vienen haciendo de una manera regular y sistemática. Porque eso, los que hemos estudiado sobre epidemiología sabemos que es una cuestión de matemáticas y de programación, Claro. ¿ok? Programación estratégica. Pero si ¿Ok? las fumigaciones se hicieran de la manera concreta y regular, baja. Y ya los índices indiscutiblemente, ¿no?
No, seguro que Una sí. manera de controlarlo Por temprano mismo, supuesto que sí, por supuesto que sí. En un momento dado, por ejemplo, en Venezuela, cuando esto funcionaba, el dengue sí veíamos dengue, pero pero muy ocasionalmente. Malaria, ocasionalmente, sí. malaria muy raro, Muy solamente raro. aquellos estados que estaban hasta cierto punto desprotegidos, que eran selváticos, cultivaban cacao, café, como el estado Sucre, como el estado Aragua, que eran, y en Amazonas, por supuesto, la parte Sí, selvática de Bolívar y de Amazonas. Pero en Estado Nueva Esparta, eso era muy raro, llegaban importados los casos. Ahorita hay endémico en Nueva Esparta, hay malaria endémica, sí, y hay fiebre amarilla que allí vive, que ya se volvió, ya se estacionó, ya se se ubicó estacionó, allí sí. en ese sitio. ¿Entiendes? Sí. Entonces, a pesar de eso, pues los programas no se están llevando con la regularidad que deben llevarse. Ahora, vista la dejadez de los gobiernos en cuanto a esos programas, ¿qué otro tipo de precauciones y previsiones tiene que tomar el individuo para no estar expuesto? Vamos Bueno, a detallarles aquí algunas fórmulas básicas. primero que todo, eh, el individuo tiene que usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo. Camisas manga largas, pantalones hasta abajo, ¿ok? Ujú. Calcetines, que impidan de alguna otra manera que el mosquito lo pique. Exacto. El uso de repelentes, ¿ok? También Ujú. está indicado. Tomar vitamina B12, pues eso sí debe indicarle el médico, porque la vitamina B12 se suda y espanta el mosquito. Eso lo Ujú. indicamos cuando la gente va a la selva, cuando va al Amazonas, cuando lo indicamos que previamente la gente empiece a tomar para evitar que el mosquito, colocar mosquiteros en las camas, Ujú. instalar también mosquiteros en las puertas y ventanas. En estos sitios en donde hay mucho hay que hacerlo, evitar que se acumule la basura porque también allí se crean charcas y se crean zonas en donde el mosquito tiene cómo alimentarse y crecer, ¿verdad? Lavar constantemente todos esos contenedores de agua, los tinacos, los tanques plásticos, las cisternas, porque allí crece el mosquito. Claro. Y bueno, y en los sitios, por ejemplo, en donde inevitablemente habrá charcas, habrá regadíos, pues utilizar larvicidas en esos contenedores para eliminar cuando veamos las larvas del mosquito, pues buscar la manera de eliminarla. Ahora, eso es con respecto a lo personal, que usted puede hacerlo en su casa tranquilamente. Ahora, con respecto a las autoridades sanitarias, pues hay que insistir en una educación sanitaria de la población. Esto es básico e importante. Hacer campañas masivas en las zonas epidemiológicas. He visto también con mucho agrado que por lo menos el sistema de salud mexicano ha puesto alertas y ha sacado por varias redes sociales, pues las indicaciones de lo que es la enfermedad, de cómo evitarla, y eso es importante. O sea que sí se le está prestando atención, por lo menos aquí en Sí, se le México. está prestando atención, la fumigación en las áreas contaminadas o sospechosas, ¿verdad? Porque decimos, mire, bueno, la mayor parte de los casos están en Veracruz y en Yucatán, pero vamos a fumigar también en Chiapas, vamos a Es- fumigar en Oaxaca, porque ahí hay selva, porque hay mosquitos, porque ahí también se nos pueden. hay lagos y lagunas bastante también. Claro, y ahí y ríos, ahí se nos Sí. pueden elevar, ahí se nos pueden elevar la cantidad de casos de una manera extraordinaria. Entonces, la programación indica que también en esos sitios, no solo en las áreas que ya están llenas de la enfermedad y del mosquito, sino también en las áreas que ya son sospechosas. Y hacer las cuadrillas que habitualmente se hacen, cuadrillas para determinar en las zonas los casos contacto, los casos clínicos, los casos sospechosos y empezar pues su vigilancia y manejo. En todo el Por entorno, sí. supuesto, pues, una de las cosas que hacemos pues hacer los cercos epidemiológicos en donde en un área que se han detectado varios casos, nosotros hacemos la vigilancia de todos los alrededores. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque el tratamiento es un tratamiento más que todo sintomático, no hay nada así que sea específico, no hay nada específico para el hongo, perdón, para el virus. No hay Sí. ningún tratamiento específico que usted pueda este, en un momento dado, Tomar previsiones específicas, hacer sí. específico, no hay un antiviral específico. Entonces, hay que manejar sintomáticamente y es importante hacerle entender a la gente que no puede utilizar los analgésicos
que provienen de la aspirina, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, Ah, no son como recomendables. aspirina, metamizol, o sea, la dipirona, ketorolaco, ketoprofeno, ibuprofeno, no deben utilizarse porque ellos tienen efecto antiagregante plaquetario. Ok, Y si usted la enfermedad le va a bajar las plaquetas, que se las va a poner por el suelo y además no va a haber agregación, no va a haber el efecto de taponamiento de vaso y usted va a sangrar por cualquier lado. Entonces, claro. habitualmente lo que recomendamos de estas cosas es el paracetamol, Ok, el acetaminofén para los del sur. ok. ¿Ok? El paracetamol es lo que habitualmente recomendamos. Reposo. En esto, reposo, definitivamente. Tomar abundantes líquidos, ¿verdad? No exponerse a los piquetes, por supuesto, pues que podía transmitir la enfermedad a varias personas. La gente debe más o menos aislarse también, ¿verdad? Guardar un reposo importante. Además, con el dolor que da en el cuerpo, la gente no le provoca No ni paz. provoca nada, sí. Y lo más importante también en esto es no automedicarse. Ujú. Usted no puede tomar cualquier antiviral, usted debe ir al médico para que el médico le indique qué es lo que debe hacer y que le haga su estudio de laboratorio, por lo menos una determinación de la cantidad de un contagio plaquetario para saber a qué nos estamos enfrentando con cada paciente en particular. Eh, Doctor, ha sido fundamental esa charla de hoy porque yo siento que la gente de repente dice, fulano, no, tiene dengue, pero así de una manera o sea, desentendida, ¿no? Y resulta que no, ahí hay un foco peligroso para muchísima gente que está alrededor. Entonces es bueno que hayamos hecho estas recomendaciones y estas sugerencias, porque yo creo que vale la pena, sobre todo pues con ese repunte que ha tenido en México y en otros países latinoamericanos. No sé Correcto. cómo estará Europa en ese particular. Quizás es más frecuente por los lados de África. Ah, ok. Es más frecuente por los lados de África meridional, pero sí, las cifras no las tenemos, pero África sí. Es un país África, sí. que con frecuencia también sufre de esta picadura de mosquito, por Bueno, supuesto. si los africanos nos están oyendo, pues que le pongan al traductor y sepan lo que les estamos diciendo. Por lo menos salud la entiende. Y ahí estamos Sí, con la salud. así Que es. también llegue el Entonces, mensaje donde quiera que esté. pues quisimos de alguna otra manera alertar a la población de qué manera se presenta, cómo se adquiere, qué debemos hacer. No, y sobre todo en este instante que, como hemos visto, ha repuntado sorprendentemente, ¿no? Sí, de manera importante, de Sí. verdad. El que el año pasado hubieran 6.170 casos y que para la semana 39 del año 22 y que esta semana se reporten 27.000 casos, Bastante. es Sí, mucho, es una cifra verdaderamente importante, alarmante y bueno, sí vi que hay acciones. sí. Eso es Aquí importante, sí. lo importante es que hay acciones, Sí, ¿verdad? Pero lamentablemente pues son acciones emergentes, claro. son acciones que se generan como consecuencia del alza de la enfermedad, no preventivas, Sí, porque y ya bueno, tenemos, y nosotros que estamos aquí pues para el alerta temprano, en sí, nuestra función de Ojo con la Salud semana a semana, bueno, hemos cumplido hoy también pues con una recomendación adicional más sobre salud y una enfermedad que es común, muchos la conocen, pero algunos se desentienden de ella y resulta que no es para estar jugando con el problema. hay que reposarla. Hay que reposarla. Sí, cuando se adquiere hay que reposarla porque cualquier golpecito, cualquier circunstancia adversa, si las plaquetas están bajas, usted puede sangrar con facilidad. ¿No? Y evitar que la salud quede quebrantada para siempre más adelante, pues. Ah, no, pues sí. No, y hasta la muerte, Y porque hasta la muerte, sí. lamentablemente muchos casos fallecen. No Sí. han dado cifras de fallecidos ahorita, pero sí, muchos casos fallecen. Bueno, ese riesgo está implícito también. Bueno, Ajá. muchas gracias, doctor. Entonces, una vez más, en Ojo con la Salud a través de Radio Victoria y Ojo con Eso Televisión, en esta producción de Invirne Corp en alianza con Reporte Confidencial, la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, Ben América y el portal Sin Filtro de Mario Petit y la Red Global. Gracias por su tiempo. Hasta la Gracias a ustedes, próxima. bendiciones. Hasta la próxima semana.